Hola, muy bienvenidos sean todos una vez más. Aquí estamos para llevar un mensaje, esperando que sea de bendición para las personas que lo van a escuchar. Queremos decir que todas las cosas que hacemos acá es para la gloria del Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros y merece toda gloria y toda honra. Pues su palabra dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es que hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, el cual es la oración. Espero que esto sea una bendición para su vida. Le he titulado La llave de la oración. Espero que usted pueda tomar nota de las citas que vamos a dar para que usted pueda utilizarlo en su oración y verá cómo Dios a través de ella va a hacer muchas cosas importantes. Amén. Para empezar vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 11, el verso 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dásnoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden o nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Quiero que usted entienda que cuando Jesús le dice a los discípulos que hagan la oración del Padre Nuestro, primero que quiero que entienda que Jesús no oró el Padre Nuestro. Jesús enseñó a los discípulos a orar el Padre Nuestro. Ahora, el Padre Nuestro no es que usted va a hacer todo el tiempo la oración Padre Nuestro y va a repetir 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 veces lo mismo, sino que el Padre Nuestro es una llave de la oración, la cual Dios le da al creyente para que su oración sea efectiva. Y eso es lo que vamos a estar tocando en esta hora. Entonces dice en el versículo 1, aquí un discípulo ve que el ministerio del Señor tenía una clave, la cual era la oración. Y el Señor le da un modelo para que ella sea efectiva, para que la oración sea efectiva. Ok, dice, lo primero que enseña es a quién hay que dirigir nuestra oración. Preste atención, en el modelo de la oración del Padre Nuestro, lo primero que el Señor le enseña a sus discípulos es a quién va dirigida su oración. Y lo primero que el Señor expresa y dice es Padre Nuestro. Vamos a leer Gálatas 4:6 para ver esto un momento. Dice de la siguiente manera, preste mucha atención. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Esta palabra es muy importante, Abba Padre, porque Abba quiere decir papito, o mi papá, o mi padre, pero con una connotación de alguien cercano que nos ama. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está en el creyente, cuando él inicia su oración, le dice papito. Como cuando un hijo con amor le dice a su papá, papi, aquí estoy. Entonces el inicio de la oración suya tiene que ir con esa dirección, con sentido de pertenencia a Dios. Él es nuestro Abba, Él es nuestro papito, Él es mi papá. Y si yo entiendo esto, entonces mi oración va a ser una oración a alguien que me ama, a alguien que quiere hablar conmigo. Pero nos dice en segunda importancia, nos dice la segunda parte, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir santificado sea tu nombre?
Quiere decir poner el nombre de Dios en un lugar importante, en un lugar especial, en un lugar de preeminencia. Y tenemos que saber, quiero enseñarle en esta hora, espero que usted lo pueda ver en el video o después poderlo repasar, los nombres de los cuales Dios se atribuye, y en cada uno de ellos es parte de su personalidad. Y cuando usted entiende la personalidad de Dios, el carácter de Dios, entonces usted puede engrandecerle, puede santificarle. Pero si no lo conoce, ¿cómo usted santifica su nombre? ¿Cómo santificamos su nombre? Primero tenemos que entender quién es Él. Entonces dice, Él es Hashem. Que Hashem vamos a ver en Deuteronomio capítulo 5, verso 11, que dice de la siguiente manera. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente el que tomare su nombre en vano. El nombre de Hashem, el nombre de Dios. En otras palabras, no tomarás el nombre. Hashem quiere decir su nombre, el nombre de Dios. Pero también dice Adonai. ¿Qué quiere decir Adonai? Adonai quiere decir mi Dios, mi Señor. Para usted decirle a alguien mi Señor es porque usted es el siervo de Él. Y si usted es el siervo de Él, entonces usted le dice, tú eres mi Señor. Y así usted engrandece su nombre, así usted santifica su nombre. También dice que usted le puede decir Elohim, que quiere decir el creador, el poderoso, el que crea. Esto lo podemos ver en Génesis, cuando dice, en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Ese es el Dios al cual usted va a dirigir su oración, a Elohim. También dice que Él es el Shaddai. ¿Qué quiere decir el Shaddai? El Dios todopoderoso. Entonces cuando usted está orando, usted le dice, Abba, tú eres el Shaddai, el Dios todopoderoso. También usted le puede decir, tú eres Jehová Rafa, que quiere decir el que sana, o mi sanador. Entonces usted va y le dice, Padre, Abba, tú eres mi sanador, tú eres el que me sana, tú eres mi sanidad. También puede decirle Jehová Jireh, el Señor es mi proveedor, quiere decir, o Dios es el que provee. Entonces tú le dices, Padre, tú eres mi proveedor, tú eres el que provee para mi vida, todo. También puede decirle Jehová Nisi, que quiere decir mi bandera, mi escudo, mi estandarte. En otras palabras, el que me representa, el Dios de guerra, el que va delante de mí como poderoso gigante. Él es su Abba, Él es su Dios. Entonces cuando usted va adelante y dice santificado sea tu nombre, lo que Jesús le está diciendo a los discípulos es, ustedes santifíquenle, reconózcanle quién es Él primero. Es muy importante. Ahora vamos a una segunda parte ahí cuando dice, venga tu reino. Tenemos que entender que Él primero tiene que ser establecido en nuestro corazón el reino. Cuando usted le dice, venga tu reino, ese reino de Dios tiene que ser establecido en nuestros corazones. El reino de Dios se refiere a la autoridad de Dios dentro de todo lo que Él gobierna. En otras palabras, el reino de Dios es todo aquello lo cual está sujeto a la voluntad y a la soberanía de Dios. Por eso cuando usted le dice, venga tu reino, es necesario que ese reino sea establecido en su corazón. Pero si su corazón no está sujeto a la obediencia, a la autoridad de Dios, entonces el reino de Dios no viene.
dice, por lo cual es necesario que sea establecido en nuestro corazón. Esto producirá que se haga su voluntad. Porque dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Pues en el reino de Dios todas las cosas hacen la voluntad de Dios. ¿Sabe? Cuando uno ora, usted se pone en la voluntad de Dios, establece la voluntad de Dios en su corazón. Pero ¿sabe? En el reino de Dios no hay nada imperfecto. Entonces cuando usted se mete a la voluntad de Dios y establece el reino de Dios en usted, entonces el orden de Dios empieza a aparecer en todo lo que hay alrededor suyo, iniciando con usted. Para que el reino de Dios sea establecido en su corazón, usted tiene que empezar a rendir su voluntad. Vamos a leer Romanos 8:26, que dice de la siguiente manera. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso quiere decir que en el momento que usted está orando, aunque uno a veces no sabe cómo pedir, pero entonces establece el reino de Dios en su corazón y rinde su voluntad para decirle, hágase tu voluntad. Y en ese momento el Espíritu Santo empieza a interceder a través de nosotros, porque nosotros no hemos de pedir como conviene. El Espíritu empieza a guiar nuestra oración. Ya nuestra voluntad es sometida a la voluntad de Dios. Entonces la oración toma la dirección correcta. Vamos a ver qué dice San Juan, primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Dice así, preste atención. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces vemos que el Espíritu Santo en nuestra oración nos guía a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y cuando ya usted rindió su voluntad, entonces ya no hay espacio ahí para sus caprichos, porque el Espíritu Santo empieza a interceder por usted. Entonces empieza a pedir conforme a la voluntad de Dios y dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí no hay espacio para las oraciones o las peticiones egoístas. Luego se abre un espacio en el cual podemos presentar nuestras necesidades. Quiero que entienda que si la oración es meramente para nuestros deleites, no hay función. Como dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros deleites. Mas cuando usted le permite al Espíritu Santo que guíe su oración, entonces usted va a pedir por cosas que ni siquiera tenía en su mente, pero para Él son importantes, y usted se vuelve un instrumento útil en sus manos para poder ministrar o bendecir a otras personas. Tal vez alguien está muriendo en un hospital y el Espíritu le da una palabra de ciencia que tal vez usted ni siquiera sabe, pero usted dice, Señor, si hay alguien en los hospitales en este momento, Señor, ten misericordia de esas almas. Si hay alguien drogadicto, Señor, libéralo. Señor, si alguien está atado a la prostitución, Señor, rompe ese yugo. Señor, si hay alguien, Señor, atado al alcoholismo, quiebra ese yugo. Señor, mira a las personas atadas a la idolatría. Señor, quita esa venda de sus ojos en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo empieza a romper cadenas. Esa es la oración eficaz del justo. No que pida por mi carro y por mi casa y que quiero esto y que quiero novio y que quiero esposo y que esposo. Dios conoce todas sus necesidades. Eso vamos a ver más adelante. Pero ahí es donde la oración empieza a ser efectiva en el reino de Dios. Ahí es donde usted empieza a ser realmente una saeta, como dicen, la aljaba de Dios, que dice, su mano me toma y me da dirección. Entonces luego se abre un espacio en el cual podemos presentar nuestras necesidades, que dice,
el pan nuestro, dánoslo. Veamos lo que dice Filipenses 4:6. Filipenses capítulo 4, verso 6 dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Tal vez usted está afanoso, no sé por qué, pero Dios dice, por nada usted esté afanoso. Dice que cuando usted presente sus peticiones, hágalo con acción de gracias. Porque la palabra dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, que cuando usted se acerca a Él, le premia su confianza en Él. Necesito que vea esto, quiero que vea lo siguiente para que usted pueda entender por qué sus oraciones no tienen que ir afanadas, sino con acción de gracias. Es muy importante que a usted le quede esto en su corazón. Vamos a ver Génesis capítulo 1, muy por encima del verso 1 al verso 25, usted lo puede leer en su casa. Y dice, por ejemplo, en el verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el verso 6 dice, y haya expansión en medio de las aguas, y sepárense las aguas de las aguas. Y llamó, en el verso 8 dice, a la expansión cielos. Entonces Él hizo los cielos. Y en el verso 10 dice, y llamó Dios a la parte seca tierra. En el verso 11 dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol que da fruto según su género. Y la tierra produjo, dice en el verso 12. En el verso 14 dice, y dijo Dios, hayan lumbreras y expansión en los cielos. En el verso 20 dice, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Y en el verso 25 dice, hizo Dios animales en la tierra según su género, ganado según su género y según su especie. ¿Por qué le quiero dar a entender esto? Escuche lo que le voy a decir. Hasta el verso 25 Dios no había creado al hombre, porque Dios sabía que para crear al hombre tenía que suplir sus necesidades. Dios no es un Dios irresponsable, Dios conoce y sabe lo que usted necesita. Y en el verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias de la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en el 27 dice, en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces dice, aquí sí prestemos atención y comprendemos que Dios no deja nada al azar, a la casualidad. Vemos que Dios tenía un proyecto en Génesis. ¿Cuál era ese proyecto de Dios? Era crear al hombre. Pero Él sabía todas las cosas que el hombre necesitaría para su existencia. O sea, no estaba el hombre y ya Dios se preocupó por él hasta en el más mínimo detalle, en la temperatura, en que los árboles produjeran oxígeno que el hombre ocupaba para respirar, en el calor de la distancia con el sol, el agua que el hombre necesitaría, la tierra, la comida. Es necesario que esto sea sembrado en nuestros corazones, de que Dios no es un Dios que deja las cosas al azar. Dios sabe de que usted tiene necesidad, por eso dice, en nada esté afanoso. Pero cuando su
confianza no está en Dios y usted pone su confianza en otras cosas, entonces ahí viene la preocupación, ahí viene el estrés. Mire cuánta gente se está quitando la vida porque no conoce a Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 6 para ver esto mismo del verso 25 al 34. Aquí Jesús mismo nos enseña sobre esto y dice de la siguiente manera. Mateo 6, del verso 25 en adelante dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de vestir, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y pregunta, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Sabe? El alimento, la vida no está por el alimento, sino el alimento por la vida. ¿Qué le quiero ahora entender? Que Dios, cuando hizo la vida, ya tenía el alimento, porque Dios sabía que el alimento era necesario para la vida. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y dice, mire las aves del cielo, ellas no siembran, no siegan, no tienen granero. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Jesús está diciendo que Dios se preocupa hasta por las aves y que usted vale más que una ave, que confíe en Dios. ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Y por vuestro vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón se vistió con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. O sea, Salomón, con toda la riqueza que tuvo, ni siquiera se pudo vestir con la esplendidez de un lirio. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en un horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Preste atención, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástele a cada día su propio mal. ¿Por qué les estoy tocando esto? Porque vemos que en la oración del Padre Nuestro, Jesús le dice a los discípulos, ustedes dirán, el pan nuestro, dádnoslo. Pero también nos dijo allá que cuando pidamos con acción de gracia, que no estemos, por nada estemos afanosos. En Génesis les estoy diciendo que Dios creó todo antes de poner al hombre, porque Dios sabe la necesidad del hombre. Y Jesús le dice aquí que Dios se preocupa hasta por las aves del cielo, no se va a preocupar por usted. Y muchas veces la oración la desgastamos en estas cosas, pidiendo una cosa y pidiendo otra, pero Dios sabe de qué tenemos necesidad. Aquí el Señor nos dice en otras palabras esto mismo, y dice que los gentiles buscan esto. Ellos se preocupan por esto. ¿Qué quiere decir los gentiles aquí? En otras palabras, Jesús lo que está diciendo es las personas que no conocen a Dios se preocupan por esas cosas. El que no conoce a Dios, el que no tiene a Dios en su corazón se preocupa por esto, por qué viste, por qué come. Pero Dios conoce las necesidades. Como le dije al principio, Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Él es nuestro Abba, nuestro papito. Cuando un chiquito ya no tiene zapatos y el papá lo ve, el chiquito pequeñito no dice, papi, ya no tengo zapatos. Pero el papá siente la necesidad en su corazón de darle. Y si nosotros, siendo malos, dice a su palabra, sabemos dar buenas cosas, cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todas las cosas que le pidamos. Ahora,
quiero que entienda que hay algunas cosas las cuales hacen que la oración sea inefectiva en el reino de Dios. Veamos Santiago capítulo 5, verso 16, que dice de la siguiente manera. Santiago capítulo 5, verso 16 dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. A veces las personas están orando por sanidad, pero ha ofendido a alguien o se siente ofendido, y su oración no puede ser eficaz porque hay algo ahí que está obstruyendo esa oración. Muchas de las enfermedades que las personas tienen y que no reciben sanidad a ellas es porque guardan rencor en su corazón, guardan ofensa en su corazón. Y Jesús dijo, la palabra dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ahí nos dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Ahí nos enseña la palabra que no es que usted tiene que ser una persona súper espiritual. Dice que Elías era como nosotros, hombre sujeto a pasiones, con características igual que las suyas y las mías, pero oró fervientemente y cerró los cielos. Esa es la llave que Dios le está dando al creyente para que ore. Dice, el que pide, recibe, y el que llama, se le abre. En Jeremías 33 dice, clama a mí y yo responderé. Clama a mí, porque por ahí muchos van y claman a otros y prenden candelas a un santo o a una santa o a un beato, no sé, o a otro Dios, a un ídolo, o van donde el hechicero o cualquier otro lugar, pero Dios no dice eso. Dios dice, clama a mí y yo responderé. Jesús dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, pero no dice que pidan otro nombre. Así es que tenga mucho cuidado también en su oración a quién está clamando usted, mediante cuál medio está llegando o queriendo llegar a Dios. Pues Jesús dice, yo soy el camino. Si usted llega a Dios por otro medio, Dios no lo va a escuchar porque dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es necesario perdonar y pedir perdón a nuestro Dios, a Abba, a nuestro papá cuando le hemos ofendido. Porque dice en la otra parte del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas. Entonces Jesús dice, cuando usted vaya delante del Padre, pida perdón por sus ofensas, por su pecado. Como también nosotros perdonamos. Pero si usted no ha perdonado, entonces usted no puede decirle, Dios, perdóname. Porque Dios le va a decir, usted no ha perdonado a su hermano, su pecado permanece. Su oración no puede ser contestada. Hay algo que está obstruyendo la respuesta. No podemos ir con un corazón lleno de enojo, de orgullo, con una raíz de amargura. Nada de eso es un factor. Dice, nada que sea un factor que impida la eficacia de esa oración. Voy a leerles primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, que dice de la siguiente manera, preste atención. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando en una relación, en una familia, hay conflicto, hay rencilla, se ha lastimado al cónyuge o al hijo o al hermano, y eso está en su corazón, dice que su oración, cuando usted va delante de Dios, su oración va a hallar estorbo. ¿Cómo se va a presentar usted delante de Dios habiendo algo, habiendo lastimado a una persona? No, dice, por eso Jesús dice, cuando presentes vuestra ofrenda y recuerde que tienes algo contra alguien, vaya y pida perdón. Entonces usted va y le dice a la persona, lo siento, perdóneme, me equivoqué, lamento haber dicho o haber hecho esto. Y Dios
entonces sana, y su oración entonces ya no va a hallar estorbo para ser oída de parte de Dios. Entonces dice, para que vuestra oración no tenga estorbo. A veces las oraciones tienen un techo y es por cosas que hay en nuestro corazón. Vemos que la oración encuentra muchas veces problemas y el enemigo tratará de que nuestra oración sea estorbada. A veces hay pecado el cual debe ser confesado. Es ahí importante pedir la ayuda al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a redarguir de pecado. Quiero regalarles un par de citas más. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, verso 8 dice de la siguiente manera: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón tiene que estar limpio. Igual lo dice el Salmo 51. Vamos a verlo. Salmo 51, verso 10, que dice de la siguiente manera. 51, 10. Escuche, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es la importancia de que nuestro corazón esté limpio delante de Dios para que nuestra oración sea eficaz. Y el Espíritu Santo dice, Él nos redarguye de pecado. Cuando usted está en la oración, usted diga al Espíritu Santo, examíname. Dime qué no te gusta de mí, qué estoy haciendo que no te agrada, que no te honra. Y espere en la oración. Y Él va a empezar a guiarle. Y es necesario que usted todo lo que Él le dice, usted le diga, Señor, perdóname. Como dijo el salmista, líbrame de los pecados, aún los que me son ocultos. Y cuando usted haga estas cosas, entonces su oración va a ser efectiva. Va a ser una oración poderosa. Ahí se cumple la oración eficaz del justo, puede mucho. Bueno, hasta acá les voy a dejar el mensaje. Espero que sea de bendición para su vida, que sea una herramienta útil, que usted pueda a través de esto hacer una práctica y siempre este modelo que el Señor nos enseñó, poder ponerlo en práctica, y verá usted cómo los cielos se abren a su vida, cómo Dios va a empezar a contestar esas oraciones, cómo usted va a ser eficaz en el reino de Dios. Que Dios les bendiga a todos. Es un placer. Nos vemos en un próximo video. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Si usted nunca ha aceptado al Señor, dígale: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que viniste al mundo y moriste en la cruz por mis pecados. Te pido, Señor, que entres a mi corazón. Yo te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Dios les bendiga.